Buenos días. Ahora vamos a continuar con la introducción al curso de ciencias que se llama Principios y Grandes Ideas de la Ciencia. Ustedes saben muy bien que este curso es para descubrir qué es la ciencia, ¿no? Cómo sirve la ciencia y cómo funciona la ciencia con la tecnología. Entonces vamos a empezar con el concepto de qué es la ciencia. Según Bunge, es un campo del conocimiento que pretende adquirir, difundir y utilizar el conocimiento de la cultura moderna. Y que la ciencia es el proceso de adquirir conocimientos confiables, pero no infalibles del cosmos. Es decir, ningún conocimiento científico puede asegurarse que va a ser siempre igual. Puede ser que en el futuro cambien o mejoren o se descubran nuevas cosas. Definición de ciencia. En el diccionario de la ciencia se le define como la actividad cognitiva que se ocupa de la resolución de problemas mediante la aplicación de la observación, la abstracción y la lógica. Mejor que observación, me gusta más la palabra percepción, que ya les he mencionado antes. Percepción significa observar detenidamente y tratar de entender con la razón. Sin la inteligencia del cerebro humano no es posible entender nada de lo que nos rodea. La ciencia es una actividad que nos permite tratar de entender las interrelaciones con los otros seres vivos y con el cosmos, es decir, el universo. ¿Qué requisitos debe cumplir la ciencia? Primero, los conocimientos científicos deben ser verificables, es decir, hay que tener métodos para probar que son verdaderos, ¿no? Eso significa verificable. Segundo, trata de asuntos materiales, es decir, en la ciencia no tratamos con espíritus, ni con fantasmas, ni con cosas esotéricas. Aquí tratamos cosas que se pueden tocar, medir, sentir, etc. Los conocimientos científicos deben también ser realistas, es decir, tienen que ver con la realidad, ¿no? No se puede hacer estudios de cosas que no pertenecen a la realidad. Y después veremos en detalle qué significa realidad, porque hay varias realidades, no una sola. Los conocimientos científicos tienen que ser racionales, es decir, hay que usar la razón y la inteligencia para poder entender la verdad de las cosas. Tienen que ser empíricos. Empírico significa que hay que hacer experiencias y experimentos para probar si son verdaderos. Y sistémicos, es decir, que pertenecen a sistemas interconectados y bien definidos. El desarrollo de la ciencia. El desarrollo de la ciencia comenzó cuando la humanidad buscó la verdad del cosmos a través de la razón. El paso fundamental en este proceso fue explicar los procesos naturales por medio de la mente humana, ¿no? Como sabemos, la ciencia comenzó en Grecia y ya veremos más detalles sobre estos elementos en el curso. La ciencia necesita un método ¿por qué? Y en este caso el método científico, porque los métodos nos permiten simplificar la realidad. El método además nos da los pasos necesarios para que se pueda aplicar el método. En el caso del método científico, primero se empieza con la observación o percepción detallada. Se hace una hipótesis. La hipótesis nos permite hacer predicciones y luego tenemos que probar si estas predicciones pueden ser falsables y ya veremos más adelante qué significa falsación. Luego se comprueba todo esto para ver si se coincide con la realidad y es verdadero. Ese es el método científico. Para aplicar el método científico hay que primero plantear el problema correcto. Esto es fundamental. No se puede resolver un problema si no está bien definido y configurado para que pueda ser resuelto. Hay que deducir las consecuencias particulares, es decir, una vez que se ha tratado de resolver el problema, se hace una hipótesis y se deducen las consecuencias. Luego se prueba la hipótesis y se elabora una teoría por medio de la falsación. Principios fundamentales. Edward Witten afirma que la gente piensa que la física trata de cuestiones increíblemente complicadas, pero esta no es la verdadera esencia de ella. La esencia de la física son los conceptos, tratar de entender los principios que rigen el funcionamiento del mundo. Ese es el meollo de la ciencia, es el meollo de la física, entender los conceptos. Perceptos y conceptos. Los perceptos son el producto de la percepción,
que consiste en tratar de entender la realidad por medio de la observación detenida e inteligente. Estos, al ser depurados y elaborados por la razón y conocimientos previos, se convierten finalmente en conceptos. Decía el gran filósofo alemán Nietzsche que hay que tener una enorme paciencia al observar las cosas, mirarlas detenidamente de todos los ángulos y condiciones. Solo así se puede entender las verdades que están ocultas detrás de nuestros prejuicios y malos entendidos. Luego los preceptos se convierten en conceptos cuando son depurados y elaborados por la razón y los conocimientos previos. Ideas y principios. Los conceptos se convierten en ideas cuando son procesados, verificados experimentalmente y refinados por la razón. Las ideas, cuando son presentadas a las comunidades científicas y son aceptadas por la mayoría, se convierten en principios formulados de una manera más precisa y práctica. Los principales descubrimientos de la humanidad. El andar bípedo fue fundamental para nuestra especie hace unos 4 millones de años lograr el andar bípedo, es decir, en 2 pies. Este andar, primera cosa, nos permite ahorrar gran cantidad de energía comparado con el andar en 4. Y luego nos permite usar los brazos de la manera necesaria y que sea para defendernos, para poder cazar, para poder atacar, etc. Entonces el andar bípedo fue un descubrimiento fundamental para la humanidad. Luego tenemos encender el fuego, porque el fuego se conocía desde hace muchísimo tiempo. El fuego se produce por muchas causas. Por ejemplo, un rayo que cae en un árbol seco o en un lugar seco, pues puede producir un fuego. Pero el problema estaba en cómo encender el fuego. Y eso lo lograron más o menos hace unos 500.000 años, en que lograron técnicas para hacer esto. La cacería en grupos fue fundamental. Cazar en grupos nos permitió siempre lograr bajar y cazar presas grandes como animales muy grandes, muy poderosos y muy pesados, que solo en grupo podíamos dominarles, y explorar el planeta Tierra, que es lo que hicimos desde el principio, al salir de África. El lenguaje fue la parte clave para el desarrollo del conocimiento. El arte también, la agricultura, el comercio, la escritura, todos estos son conceptos fundamentales. ¿Cuáles son las principales ideas de la ciencia? La idea del átomo, sin duda, es la idea más importante de la ciencia. El fundamento de la materia del universo, de qué está hecho la materia. Y es una idea muy importante que veremos más adelante en el curso. La matemática del universo, es decir, la relación entre las matemáticas y el universo, es algo que no tiene explicación, pero que funciona de una manera extraordinaria. La circunferencia de la Tierra fue un cálculo que realmente es increíble. Usando simple geometría, Eratóstenes fue capaz de establecer qué tamaño tenía la circunferencia de la Tierra. La geometría ha sido fundamental en todo el proceso de la construcción, de la arquitectura, de los trabajos estableciendo superficies y áreas cultivables, etc. Y el cosmos, la idea del cosmos es otra de las ideas principales de la ciencia, es decir, del universo, del cielo, ¿no? Como veremos más adelante, Newton fue el que unió el cielo con la tierra. Luego el álgebra de Diofanto fue el primer libro de álgebra que se produjo, y esta álgebra ha sido el fundamento del uso de símbolos en todo el proceso de la matemática, y la lógica que viene a continuación también es parte fundamental de todo esto. También son ideas principales de la ciencia la cosmología, es decir, el estudio del cosmos, como veremos más adelante en el curso. El sistema heliocéntrico, es decir, que el Sol está en el centro, es otra idea fundamental. El movimiento acelerado, que se descubrió hace mucho tiempo y que lo estudió en detalle Galileo. La unión de lo terrestre con lo celeste, que como dijimos lo realizó Newton. La causalidad, que es un principio que estableció Newton en sus Principia Mathematica. La mecánica celeste, que es el título de un libro de un famoso matemático francés que cogió la mecánica de Newton y le puso cálculo diferencial e integral,
y con eso logró desarrollar la mecánica celeste y el concepto de la energía, que es el concepto maestro del universo. También la segunda ley de la termodinámica, que explica el funcionamiento del universo y de todo lo cuanto hay en él. Y el concepto del cuanto, que es la base de toda la tecnología moderna y que ha servido para el mundo en que vivimos ahora. A esto hay que añadir la relatividad especial, el modelo de Bohr del átomo, la relatividad general de Einstein, que es ya la relatividad completa, la teoría completa, los experimentos mentales que hacía Einstein, el universo en expansión, que es un descubrimiento que se realizó a principios del siglo XX, la energía de las estrellas, que fue explicada con una fórmula que Einstein desarrolló, el zoológico de partículas, que son toda la cantidad de partículas que se han descubierto, y el modelo estándar que actualmente se usa, y las supercuerdas, que puede ser una explicación futura de la unidad del universo. Teorías y leyes. Cuando las ideas y principios han sido probados experimentalmente y verificada su validez, se convierten en teorías. A su vez, cuando las teorías han sido encontradas en todos los casos válidas, se convierten en leyes científicas. Las leyes naturales. Entre las leyes naturales más importantes tenemos las leyes de Kepler, las leyes de Galileo, de Newton, de Maxwell sobre la electrodinámica, las leyes de la termodinámica, de la relatividad, de las leyes cuánticas y las leyes de la complejidad, o los principios de la complejidad, y las leyes del universo en general. Sistemas e interconexiones. Todo está integrado por conjuntos de elementos que forman sistemas interrelacionados que tienen límites bien definidos. Cuando los sistemas están interconectados por medio de redes, pueden intercambiar energía, materia e información con el entorno o con otros sistemas. Coherencia y sindéresis. En la ciencia debe existir coherencia, es decir, hay que tomar muy en cuenta lo que se ha descubierto antes y está aceptado. Hay que tener sindéresis, que significa la habilidad para juzgar correctamente la validez, el rango y condiciones en que ciertas teorías son aplicables. Es decir, una teoría puede ser aplicable, por ejemplo, en el caso de las leyes de Newton, a bajas velocidades, pero el momento que las velocidades llegan a las de la luz, ya no se pueden aplicar las leyes de Newton. Las principales teorías: la cibernética, la teoría de sistemas, la complejidad, el caos, las ciencias sociales. Complejidad y sencillez. Los sistemas en el cosmos y en la realidad son extremadamente complejos, por esto las leyes científicas son difíciles de comprender. Sin embargo, cuando se descubren ciertos criterios o formulaciones especiales, se puede reducir su complejidad y aparecen muy sencillas. Eso sucedió, por ejemplo, con las leyes de Newton, que son unas fórmulas muy sencillas, igual que la ley de la equivalencia entre materia y energía que desarrolló Einstein. La evolución de la vida, la evolución de la inteligencia, el desarrollo del lenguaje, el nacimiento de las religiones, la formación de ciudades, la gestación de civilizaciones. Todas estas son ideas y desarrollos evolutivos importantísimos para el desarrollo de la ciencia y de las civilizaciones. Simetría y geometría. La simetría es uno de los fundamentos principales de la ciencia. Por ejemplo, las leyes de la física no cambian cuando están sujetas a modificaciones simétricas. La geometría es muy importante en la ciencia, ya que para entender el mundo y la realidad tenemos que ubicar las cosas en un espacio y un tiempo determinados. Los principales instrumentos: las matemáticas, la geometría, la filosofía, los orígenes de la ciencia, la Biblioteca de Alejandría. Estos fueron la educación, en definitiva, es la Biblioteca de Alejandría. Elegancia y belleza. La elegancia y la belleza son parte fundamental de la simetría de la ciencia. No se puede concebir una teoría que sea desagradable o fea, ya que en estos casos sabemos que algo anda mal. Por ejemplo, cuando se obtienen resultados absurdos como cantidades infinitas. Las principales simetrías. La simetría en el arte. La simetría en la ciencia, que tiene que ver con todo aquello que tiene leyes de la conservación, como veremos más adelante.
la simetría en la física, ¿no? Que son muchas simetrías, y la simetría y la conservación, como dijimos antes. Inducción y deducción. La inducción es un método de razonamiento por medio del cual se llega a la formulación de leyes generales a partir de experimentos y casos particulares. Newton usó los experimentos y descubrimientos de sus antecesores como Kepler, Galileo y otros para con ellos inducir sus leyes universales. Hay una frase muy interesante de Newton. Cuando le preguntaron qué hizo para hacer tales descubrimientos, él contestó: me subí en los hombros de gigantes. Con esto se refería él a personas como Kepler, como Galileo, como Copérnico y otros más, que fueron los verdaderos maestros de Newton. La deducción comienza con principios y postulados elegantes que son aceptados y de los cuales se pueden deducir una serie de consecuencias que permiten también formular nuevas teorías científicas. Einstein usaba más que nada el método deductivo y lo confirmó al decir que yo estaba muy convencido de la validez del principio antes de conocer los experimentos y sus resultados. La lógica. El silogismo es una parte muy importante de la lógica que la descubrió Aristóteles, y con eso se descubrió la lógica aristotélica. La lógica simbólica es la lógica desarrollada a partir del siglo XVII y XVIII usando símbolos. La lógica simbólica llega luego a la lógica matemática y a la lógica difusa, que es la lógica más moderna y que ha permitido desarrollar una serie de sistemas de control para aparatos muy complejos. Grandes ideas. La idea genial de los griegos, que el cosmos se puede entender sin recurrir a la mitología y a los dioses del Olimpo, porque presenta regularidades que nos permiten revelar sus secretos, y que la naturaleza no es totalmente impredecible, hay leyes a las cuales obedece necesariamente. Debemos descubrir los orígenes. El origen de la ciencia, tenemos que saber cuál es el origen de la ciencia, del pensamiento científico, del universo, de las estrellas, del sistema planetario, de la evolución de la vida, del Homo sapiens, del cerebro y la inteligencia, y de las características humanas que han permitido el desarrollo humano. Podemos descubrir el orden del universo, del origen, estructura, evolución y muerte del universo, de la cosmología, de la dinámica, del pensamiento y las leyes de Newton y la concepción de la realidad. Podemos descubrir el mundo de la energía, ¿no? Al estudiar el calor, la energía y las radiaciones solares, los tipos de energía, el trabajo, la radioactividad, la conservación de la energía y las ondas electromagnéticas y las energías del futuro. Pasamos del orden al desorden. Esta es la primera máquina de vapor, la máquina que no fue la primera máquina en el sentido de que hubieron máquinas anteriores a esta de vapor, pero esta fue la primera máquina práctica y segura para hacer funcionar la revolución industrial que vino después. Y este es el principio que veremos más adelante en que se basa el funcionamiento de estas máquinas de combustión interna que se llaman, es decir, que se calientan el motor y que esta energía se convierte en trabajo. En las transformaciones de energía pasamos del desorden o entropía a la segunda ley de la termodinámica, y esto es la segunda ley de la termodinámica que nos permite entender la ineficiencia de las máquinas, la dirección del tiempo, de la economía y de las limitaciones del universo y el fin del tiempo. El átomo es el concepto más importante de la ciencia. Aquí vemos un átomo de agua, ¿no?, que está compuesto de un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Los pequeños son hidrógeno y el grande es el oxígeno, H2O, es decir, dos hidrógenos y un oxígeno. Y a continuación está la reacción que se produce en las bombas de hidrógeno, en que el deuterio y el tritio se unen y forman helio y un neutrón, más en grandes cantidades de energía. Para entender el universo debemos estudiar la teoría atómica, el núcleo atómico, los modelos de los átomos, los elementos químicos,
la estructura atómica, la energía atómica y la bomba atómica. Hemos descubierto la gran incertidumbre, ¿no? Al descubrir la revolución cuántica, el efecto fotoeléctrico, la vieja teoría cuántica, las ondas que actúan como partículas, la nueva teoría cuántica, el átomo por dentro que cambió nuestra civilización. El espacio está unido con el tiempo. Eso sabemos al estudiar el principio de relatividad, los experimentos mentales, la relatividad especial y general, las consecuencias de la relatividad general, las pruebas y las soluciones de la relatividad y el pensamiento de Einstein. La simetría es la sinfonía cósmica, ¿no? Al estudiar la simetría de las leyes físicas y las leyes de conservación, la teoría electromagnética, la simetría entre cargas, los campos eléctrico y magnético, las partículas elementales, la teoría de cuerdas y las supersimetrías y las branas. La palabra branas viene de membrana, ¿no? Es la última parte de la palabra y esta es una de las teorías más nuevas que existen sobre el universo. La cosmología es la historia más extraordinaria. Comienza con la historia del universo, la astrología, la astronomía, las teorías antagónicas, los grandes astrónomos, la cosmología moderna, los modelos del universo, la inflación, la geometría del universo, la astrofísica y la muerte de las supernovas, la vida y la muerte de las estrellas y los agujeros negros y de gusanos. Las nuevas ciencias son las ciencias de la complejidad y el caos. Nos permiten entender el concepto del tiempo, las colmenas de abejas, los principios de complejidad, la emergencia, la autoorganización y la coevolución. Podemos ver más allá del futuro, el futuro de la vida, de la naturaleza, de las civilizaciones, del colapso de las civilizaciones, el futuro del universo, la cosmología inflacionaria, el espacio-tiempo, la máquina del tiempo, la materia y energía, la jerarquía, el rompimiento de la simetría y el futuro de las ideas. Todo eso vamos a ver al final. Y esta es la visión de la introducción al curso de ciencias. Muchas gracias.